venir. ¿Qué tal, Luis? Lo escuché decir el otro día que no tiene idea, bueno, Cristina no tiene idea de lo que habla de economía y algunas otras cosas. Ahora, yo le voy a hacer escuchar lo que acaba de decir el presidente sobre la economía. A mí me sorprende, no sé a usted o no sé a vos. Mirá. El Estado está haciendo su aporte tratando decisivamente de ir corrigiendo el déficit fiscal, que es un efecto negativo para la economía, tratando de acumular reservas en un momento en que tenemos una demanda de dólares muy grande porque la economía no para de crecer. Claro. El problema que tenemos es que la economía crece mucho. Entonces, en ese contexto, hay un escenario donde la inflación nos complica. No sé, tenemos un problema en la Argentina que es que crecemos mucho. No sé, yo vengo de Irlanda. Irlanda en los últimos 60 años quintuplicó el ingreso por habitante. Quintuplicó el ingreso por habitante. Eso es crecer mucho. La verdad que no veo, Argentina está estancada, más allá de los rebotes, más allá del crecimiento momentáneo. Y el problema es que Argentina crece mucho. No es que vamos a tener la inflación más alta desde el año 91. Y una inflación que reintrodujo en la Argentina el kirchnerismo. Recordemos, nosotros tuvimos una década que terminó con deflación. Después tuvimos una mega devaluación en 2002, pero la inflación fue 40%. Y en el 2003 fue 4,6%. Y en 2004 fue 6,4%. La responsabilidad de que vuelva a existir inflación en la Argentina es del kirchnerismo. Y la responsabilidad de ahora llevarnos a un récord que es, insisto, este año vamos a tener una inflación quizás hasta superior a la del año 91, que arrancó con 3 meses... 60, 70, 80, creo que en el año 91 fue 80 y pico, 83, 84. Estamos en riesgo de superar ese récord. Entonces, es llamativo que den cátedra. Ahora, lo hacen y esto de saben, maquillar los números para ver si llegamos a la meta con el fondo. ¿Esto es maquillaje? Pero claro que es maquillaje. Lo que se está haciendo es que no se puede traer nada del exterior. ¿Qué va a pasar con eso? La actividad económica va a caer, va a haber faltantes de un montón de insumos y bienes y los precios van a subir. Aquel que está importando, que no puede importar, tiene que ver cómo consigue los dólares por otro lugar. En lugar de importar al oficial, va a importar al MEP, al contado con liquidez, alguno de los otros dólares. ¿Y lo va a trasladar a precio? Lo va a trasladar. Y además, como dijo Guzmán, generó una reacción, generó más incertidumbre, y esa mayor incertidumbre fue al dólar, y ya sabemos lo que es el dólar. Y después volver a escuchar estas cosas de el dólar es un mercado chiquito. ¿Qué dijo Mansur? Sí, el dólar es un mercado chiquito que miramos todos los argentinos para saber más o menos cómo están las cosas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? Porque, a ver, la última decisión que se tomó frente al Festival de Importaciones es una decisión concreta de Cristina. O sea, que Cristina es una funcionaria que no funciona porque se equivocó, subió el dólar, o yo estoy viendo otra película. A ver, primero, este es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este es el presidente que eligió ella, y ella eligió ir de vice, y ella quiso o no quiso elegir los funcionarios, los critica. Cuando Alberto dice que paró 3 corridas, sí, las 3 que le generó Cristina. Las 3 corridas que... Pero son corridas generadas por ellos mismos. Generan tanta incertidumbre, generan tanta zozobra, que eso se traduce después en Argentina, que dice, bueno, no sé cómo es el futuro, voy a tratar de cuidarme a mí mismo para el futuro. Eso se llama en la Argentina salir a comprar dólares. A ver, vos sos economista y sos político. ¿Por qué hace lo que hace Cristina? ¿Está calculando a ver si lo esmerila para que no compita? ¿Lo va a voltear? Porque si lo voltea, bueno, yo entiendo que es un desastre todo. ¿Por qué hace lo que hace? No, mira, yo a esta altura hacer psicología de lo que hace Cristina, de lo que hacen, juntos son una calamidad. Alberto dijo un montón de veces, no nos vamos a pelear, pero juntos son una calamidad. Lo que hay que ver es cómo se les gana y se gobierna de otra manera para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Falta un año y... Sí, yo que creo que ella, igual que con el acuerdo con el Fondo Monetario, no le importa nada hacer sufrir a toda la Argentina
con tal de salvaguardar su estrategia o su táctica política para preservación de ella. De la misma manera que en el Senado no le importa discutir ningún tema relevante para Argentina salvo los de ella. Hoy estuvieron horas discutiendo sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, una locura, ¿no? No está en la agenda de nadie, solamente en la Cristina y su impunidad. Pero por eso, pero viene, y antes fue la reforma de la justicia, y antes fue el cambio de elección del procurador, y así seguimos. ¿Qué hacemos de la oposición? Bueno, con esas cosas nos plantamos. Cuando Argentina estaba a punto de ir a default, que hubiera generado otra vez una escalada del dólar. Imagínense si ahora, después del acuerdo con el fondo, todavía estamos en esta situación, imagínense si no hubiera habido ni siquiera acuerdo con el fondo. Hubiéramos tenido un dólar mucho más alto, los precios serían muchísimo más altos. Cada vez que perdemos un 1% de poder adquisitivo, hay 230.000 pobres nuevos. 230.000 pobres nuevos quiere decir que tienen que optar entre hacer una cosa u otra, entre tomarse el transporte o comprar las zapatillas a los hijos, entre comer proteína o comprar un remedio. Eso es. Bueno, a ella no le importó nada eso y sigue sin importarle. Y luego tiene una explicación, y yo comparto como la idea de que ya uno ni siquiera se puede gastar como interpretarlo, pero te termina enloqueciendo. Cuando uno dice por qué falta gasoil, y quiero que mis compañeros participen Porque de esta crecemos charla. muy rápido. No, bueno, no, pero fíjense lo que dice el presidente Alberto Fernández, porque lo dice, es textual, mira. El mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Ahora, lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, que no es que le falta a la Argentina. En todo el mundo, a la Argentina además le falta más por dos motivos. El primer motivo es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. Todos los diagnósticos son que crecemos mucho. Ahora, vamos otra vez. Así como el kirchnerismo reintrodujo la inflación en la Argentina, ahora nos lleva un récord de inflación, el kirchnerismo introdujo el problema de la balanza comercial energética negativa. Argentina tenía superávit en la balanza. Tenía más, exportaba energía, no es que tenía soberanía. Bueno. Hasta 2012 fue, ¿no? 2012, 2000... Hasta 2011, creo. Sí, 2010, 2011. Sí, ahí está. ¿Quién está diciendo? ¿Pancho? Sí, 2010. Pues. Terminamos con un déficit de la balanza energética de 6.000 millones de dólares, más o menos. Sí. Hubo todo un periodo durísimo para reconvertir eso a equilibrio energético y otra vez tenemos déficit. Entonces, si ya tenés déficit de la balanza energética y suben los precios de la energía, tenés un problema doble, por partida doble. Imagínense si en este contexto Argentina estuviera en capacidad de exportar energía. Nos lloverían los dólares, entonces... soja más energía. Y no se hace cargo. Yo le quiero hacer una pregunta a Lustó, que creo que se están preguntando muchos quienes nos están mirando. Atendiendo a este desastre económico y a la preocupación que tenemos todos, ¿hay en la oposición, en la coalición opositora, un programa económico común para el 2023? Y te explico por qué te pregunto esto. Está Manes armando por su lado, Larreta por el otro, Macri, cuyo pensamiento económico está más cerca del de Milei. ¿Cómo van a amalgamar todo eso? Porque la Argentina se va a complicar mucho para el 2023. Mirá, lo primero para decirte, Laura, es que hay un montón de trabajo que se está haciendo, ¿sí? Y que yo preferiría que ese tipo de... que todo lo que se está haciendo saliera a la luz y discutiéramos sobre eso. Y a veces públicamente, sobre cuáles son los abordajes que tenemos que tener. Hay un trabajo para el diagnóstico y otro para presentar luego propuestas. Nosotros de Devolución, nosotros estamos trabajando en propuestas en materia energética, en infraestructura, en salud, en educación, obviamente en economía, en innovación dentro del Estado, en modernización, en desburocratización, en lo que se te ocurra. Ahora, ¿qué es lo que me parece interesante? A mí me parece, por ejemplo, yo estuve con Horacio Rodríguez Larreta sentado con su equipo de economía, debatiendo las propuestas, la mirada de ellos y yo aportando la nuestra. Quedamos en que él ahora va a venir a ver lo que estamos proponiendo nosotros y después vamos a juntar a los equipos para tener un debate, porque lo que enfrenta la Argentina no es sencillo. No, claro. Y no es que todos estamos seguros. Y en el intercambio de ideas, si nos ponemos de acuerdo partiendo de lugares distintos, nos ponemos de acuerdo, eso quiere decir que estamos mucho más tranquilos con el abordaje. Entonces a mí me parece que es una muy buena etapa la que está ocurriendo en materia de discusión y debate y trabajo, que a veces es mucho más interno de lo que se ve. Yo voy a hacer la misma invitación que ya hice y ya han venido. Si ustedes quieren venir un día a comer, a almorzar con nosotros y ver los trabajos que se están haciendo área por área, elegir un área, son bienvenidos. ¿Por qué no? ¿Pancho?
¿Crees que viene entonces una devaluación inevitable o más cepo? Mirá, es una pregunta difícil de contestar esa, Pancho, porque naturalmente vos estás sin dólares y el gobierno acaba de decidir con estas medidas ver cómo se hace de dólares en el corto plazo para cumplir con una meta, pero no como estructuralmente seguir teniendo más dólares. Y las restricciones no son gratuitas, afectan la actividad económica y afectan la inflación. Y entonces en algún momento el gobierno puede seguir, si no cambia la dinámica, trabando hasta que se da cuenta que eso lo lleva a un escenario peor, porque nos deja a todos en un lugar más complicado. Ahora, cualquiera de las soluciones, cualquiera de las dos soluciones es muy mala para los argentinos, por eso hay que pensar distinto. Claro que sí. Bueno, y encima el presidente dice que es una crueldad, hacen oposición de la oposición, echarle la culpa de la inflación a Guzmán. Cuando lo tengas, ponelo, pero es lo que dice. Ahora, la pregunta pero a mí me llama la atención. ¿Tiene acuerdo con el fondo? Porque la oposición, nosotros fuimos responsables para con nuestros compatriotas para que hubiera acuerdo con el fondo. Si no explotaba esto, o había default. Pero había default, dólar mucho más alto, inflación mucho más alta, pobreza mucho más alta. Entonces, ¿de qué está hablando el presidente? Segundo, la inflación. Puede decir lo que quiera, pero nos está llevando un récord. En el año 91 hubo 3 meses de muy alta inflación. Si no recuerdo mal, hubo un mes que hubo hasta 20 y pico por ciento. Sí. Pero después la inflación, producto del inicio de la convertibilidad, convergió a niveles internacionales. 1,5%, 1%. Ahora estamos hablando que vamos a tener lo mismo, pero a fin de año, cuando no es que tenemos un plan que moderó algo, vamos a terminar con un nivel de inflación parecido al de 91 sin nada. Por eso es importante, yo los invito, porque si no debatimos siempre lo que dice Cristina, vengan a ver lo que se está trabajando. Está bien. Ahora, lo que preguntaba Pancho, yo creo que es en ese sentido, es, algunos economistas dicen, che, puede haber un escenario disruptivo, que la devaluación no controlada, sino la devaluación de la dinámica de la economía se lleve puesto, no sé, el tipo de cambio o lo que sea. ¿Eso puede suceder también? Hay un nivel de fragilidad tan grande y falta de conciencia en el gobierno y falta de coordinación interna del gobierno que un montón de escenarios que no deberían ser posibles por las cosas que estructuralmente hoy tiene Argentina, son riesgos que existen. Vamos al tema de la inflación para entender, porque a veces me preguntan, ¿puede haber una devaluación? Sí, puede haber una devaluación. De hecho, hubo una devaluación en estos días. Bueno, hay una devaluación, no del tipo de cambio oficial, pero hay una depreciación. El dólar vale más. ¿Eso se va a trasladar a la inflación? Sí. ¿Cuándo ocurren las aceleraciones o fogonazos inflacionarios? ¿Cuándo? Que después a veces llevan a la hiper. Ocurren cuando vos tenés una inflación en curso muy alta y a eso le sumás un evento que te altera cómo ves hacia adelante lo que va a pasar. Esos eventos generalmente son una mega devaluación o una licuación del poder político. ¿La Argentina tiene riesgo de esas dos cosas? Sí. ¿Qué es? Vuelvo a lo que es la inflación. Una vez Greenspan dijo, ¿qué es la inflación? ¿Cuál es un nivel de inflación razonable? El que no te importa para nada en tu vida cotidiana cuando tomas decisiones. Bueno, eso claramente no está. Ahora, nosotros tenemos un nivel de inflación que te importa en tu vida, si querés, mensual. Puedes decir, mira, si hago mal las cosas el mes que viene, si no compro a tiempo, el mes que viene tengo 5% menos capacidad de compra. La hiper es cuando te importan en la hora, en el minuto. Bueno, es un problema de dinámica de tiempo. Algunos hablan de ultrainflación, yo no quiero ponerle nombre, pero Florencia, por favor. Sí, tengo dos preguntas. Uno, relacionadas. Martín, ya está mucha gente, muchos economistas hablando de una inflación de 3 dígitos para este año. ¿De 3 dígitos? Una inflación de 3 dígitos. No la descartan. ¿Vos cómo ves ya ese pronóstico o esa estimación de una inflación de 3 dígitos para este año? Y también, en algún punto, siempre se cree que el peronismo no le explotan las bombas. ¿Ustedes no tienen miedo que también ese evento inflacionario y hiperinflacionario les toque a la oposición si llega al gobierno? Porque ese evento de o suba de tarifas de golpe, o falta de financiamiento, o sinceramiento de las variables, llamémosle como quieran, probablemente les toca hacer a ustedes. A ver, dos cosas te diría, Florencia. Primero, ¿hay riesgo de inflación de 3 dígitos en la Argentina de acá a fin del mandato de Alberto Fernández? Claro que sí. Claro que sí, que hay riesgo de inflación de 3 dígitos, lamentablemente. ¿Por qué? Insisto, con lo que eso genera en materia de pobreza. Y la segunda es la bomba que le puede explotar a... En segundo lugar, la bomba. La historia del deterioro del tejido social de la Argentina, la historia de un país que tenía 6% de pobreza y tiene 40% de pobreza, es la historia de las crisis económicas. Es la historia de un país que no creció en el ingreso por habitante,
pero a raíz de tener muchas crisis distribuye peor. Entonces, si vos tenés la misma torta peor distribuida, tenés más desigualdad y más pobreza. Esa es la historia de los últimos 40 años. Entonces, yo lo que quiero todo el tiempo es que no haya crisis. Claro. No se puede construir nada a partir de las crisis, No importa porque quién le te explote, dejan pero- un escalón más abajo. Y con respecto a si tenemos miedo o no tenemos miedo de que ocurran las cosas, yo te voy a dar mi visión personal y la de nosotros en evolución. Cuanto más difícil sea, más preferimos que nos toque a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ir a ponerle al cuerpo para cambiar las cosas. Algunos dirán, si es muy difícil hay que esconderse o hay que esperar o que el pato roto. No, la verdad que si las cosas son difíciles, nosotros tenemos un espacio político que quiere hacerse cargo. Por eso tiene candidatos en un montón de provincias, por eso tiene candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, por eso tiene senadores, tiene diputados, tiene 200 intendentes y tiene los candidatos que emergieron fuerte de las PASO. Bueno, hablando de candidatos, no sé si Seferino querés hacer Sí. una pregunta antes de Puede que ser- Dale. ¿Cómo recuperaría este gobierno la confianza de los actores económicos? ¿Vos crees que puede hacerlo? Y si puede hacerlo, ¿cómo lo podría hacer? No, yo ya creo que es tarde, lamentablemente, para eso, Seferino. Es tarde por cuál fue la propia dinámica. Vos tendrías que generar un cambio de enfoque del gobierno, un cambio de gabinete, y ahí la pregunta es ¿quién quiere ir? A un gobierno, el presidente tuvo una oportunidad de construir una cosa distinta y un día, cuando estábamos en la pandemia, decidió que le iba a sacar la plata a la ciudad. Y rompió todos los puentes posibles para construir un diálogo sincero. Tenía la casa de gobierno, Olivos, rodeada por la policía bonaerense, y su respuesta fue: le voy a sacar la plata a la ciudad. Y ahí terminó todo. Y ahí termino. Entonces digo, puede convocar a ese presidente que además no se lo ve con poder hacia adentro y que de vez en cuando tiene que dar estas señales, no sé, estas señales de visitar a Milagro Sala o de ir a decir ciertas cosas a determinados lugares, sobreactuar en otros, todo lo simbólico porque el contenido no está. ¿Puede convocar un presidente así a algo? La verdad que es extremadamente difícil. Tengo segundos para que me respondan. ¿Vos querés ser jefe de gobierno en la ciudad y además, o querés ser candidato a presidente? Y en ese caso, después, jefe de gobierno en la ciudad. Y en ese caso, ¿quién querés que sea el candidato a presidente dentro del radicalismo? No, mira, yo voy a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Creo que lo nacional, uno puede, creo que el jefe de gobierno de la ciudad tiene una influencia nacional importante en una coalición para discutir. A veces vos ves, por ejemplo, que los libros de autocrítica dicen, yo le tendría que haber dicho a Macri esto. Bueno, hay que decirlo en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar, tiene un rol político además de un rol de administración, para que a la próxima coalición le vaya bien. Y después nosotros tenemos candidatos en Santa Fe, Puyaro, Rodrigo Loredo en Córdoba, Pablo Servi en Neuquén, Flavio Fama en Catamarca. Elegí, y tenemos diputados y senadores. Nosotros a partir de esa sustancia de ideas queremos debatir hacia dónde va lo nacional. Gracias, Martín, por haber venido. Gracias a vos. Cuando volvamos conversamos un ratito con el gran periodista, nuestro colega Diego